programa es patrocinado por Diario La Voz, un suceso nacional. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esta es una nueva edición de Conversando con Emilio. Hoy nos acompaña el diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Rodolfo Sanz, para hablar sobre diferentes temas de política, de actualidad. Rodolfo, bienvenido. Gracias, Emilio, por la invitación, y con tu permiso y siguiendo tu ejemplo, también me quito el tapabocas. Y mantenemos pues una distancia prudencial y todas las medidas de bioseguridad. Sí, para que nos escuchen con mayor nitidez. Rodolfo, para entrar en materia, a pocos días de haberse instalado esta nueva Asamblea Nacional, ¿tiene la Asamblea Nacional una agenda? El bloque del chavismo ya tiene una agenda programada para el año 2021? Mira, en primer lugar, los elementos de la agenda se han venido revisando con todo el debate que hemos hecho en ya casi un mes de instalación de la Asamblea. Un tema fundamental que hemos venido posicionando es lo relativo a la reconciliación nacional. Nosotros necesitamos mejorar el clima político del país. Los cambios económicos florecen mucho más rápidamente cuando hay un ambiente político de acuerdo de distintos actores, de reconocimiento de unos respecto de otros, acuerdos en función del interés nacional que permiten superar los grandes obstáculos, los problemas, las consecuencias de una pandemia tan terrible como la que hemos tenido y los efectos de un bloqueo brutal, demoledor, que ha causado daños importantes tanto a la economía como a la humanidad de todas y todos los venezolanos. De manera que este es un primer tema: reconciliación nacional, creación de un nuevo ambiente político de entendimiento y de diálogo. En segundo lugar, establecer las responsabilidades de los actores de la Asamblea Nacional pasada. Tú sabes, Emilio, que esa Asamblea Nacional se conspiró contra la paz del país, contra su estabilidad. Se pretendió legitimar la entrega de activos económicos industriales importantes ubicados fuera del país, como la empresa Monómero, como la empresa Citgo. Se avaló y se amparó la confiscación de reservas de oro en Londres, que todavía están depositadas allá. Esos puntos, Rodolfo, de recursos económicos, perdón, y también de recursos económicos que han podido servir y pueden servir hoy de ser repatriados para no solamente la compra de insumos médicos que nos permiten enfrentar la pandemia, sino para la recuperación económica. Podemos ahondar en esos puntos si quieres, pero fíjate, esos dos puntos no son antagónicos. Estamos llamando a la reconciliación, que es obviamente con la oposición, pero los estamos investigando para acusarlos de corrupción y meterlos presos. No son contradictorios, porque hay que establecer las responsabilidades, Emilio. Además, recuerda que hay sectores de la oposición que no avalan esta política que otros sectores desarrollaron. La oposición que está dentro del Parlamento, son los que están ahorita dentro del Parlamento, haciendo vida democrática, y los que no pudieron llegar al Parlamento, Claudio Fermín, por ejemplo, y su grupo, Henry Falcón y su grupo, otros actores políticos que no estuvieron ni están de acuerdo con las barbaridades que se cometieron de la Asamblea Nacional que feneció el 5 de diciembre. Reconciliación sin olvido y con justicia. Sí. Ahora, la pregunta obligada, se va a investigar y se establecerán las responsabilidades. La pregunta obligada es si esa oposición que está en el Parlamento, porque es el gran cuestionamiento que se hace, que hacen algunos sectores a nivel nacional, es si representan a la mayoría de los venezolanos, o si bien son sectores de oposición, pero que representan un sector muy pequeño. Bueno, y no en vano, pues, la cantidad muy pequeña de diputados que salieron electos. Bueno, por eso hemos establecido, para darle una mayor cobertura al diálogo nacional, una comisión que ya va a comenzar a convocar a todos los factores del país. Nosotros vamos a ir más allá. Incluyendo los que no están representados en la Asamblea Nacional. Y te voy a decir más, incluido los que estuvieron en posiciones de asalto violento al poder, que pueden rectificar y reunirse perfectamente con la comisión que preside el compañero Jorge Rodríguez, quien es presidente además de la Asamblea Nacional. Es decir, es una
una política de diálogo sin exclusión, una política de diálogo que trata de integrar a todos los actores que tengan algo que aportar a la creación de un ambiente distinto, de concordia, de confraternidad y de posibilidad de construir una agenda para todo el país compartida por todos los actores. ¿Puede esto derivar en elecciones nacionales, Rodolfo? No, en Venezuela... ¿Qué puede salir pues, de esas conversaciones que nos lleve al clima que tú estás planteando? Bueno, en primer lugar, la ruta electoral de los procesos que vienen. Este año toca elecciones a consejos municipales, consejos legislativos estadales, gobernadores y alcaldes. Y hay una discusión de si se hacen conjuntas las legislativas solamente o se hacen las dos ejecutivas este año, gobernadores y alcaldes y alcaldesas. Está el tema de la elección del CNE, fíjate. Este es el tercer elemento de la agenda, importante en este primer trimestre. En términos de 60 días, la comisión que se constituyó para crear el comité de postulación, una vez que se incorporen los actores de la sociedad civil, va a tener, Emilio, la alta responsabilidad de seleccionar totalmente un nuevo Consejo Nacional Electoral que le dé confianza al país, que sea transparente por la forma como se van a elegir sus integrantes y que una vez alcanzados los acuerdos políticos de una manera muy amplia, active el cronograma electoral para este y el próximo año. Y las elecciones presidenciales corresponden en el año 2024. Ahora, Emilio, nosotros abrimos un proceso electoral, aquí hubo unas elecciones donde quien participó obtuvo representación y quienes participaron, algunos no tuvieron, pero todo el mundo participó en este proceso electoral, menos los actores violentos, por cierto. Da la impresión de que ahora todos los actores políticos, los que estuvieron en la agenda violenta y los que saludamos pues en la agenda democrática, van a participar en el proceso electoral de las gobernaciones y de las alcaldías. Creo que el proceso que viene, sea primero de las instancias legislativas o de las instancias ejecutivas del poder regional y local, va a ser una elección, Emilio, bastante concurrida, con una mayor base de legitimidad de la elección que acabamos de terminar, porque quienes se excluyeron están en la ruta, parece, de asumir la participación electoral, y eso es importante y eso es positivo. Hay sectores, y forma parte de ese proceso de consenso nacional. He escuchado, Rodolfo, hay sectores de la oposición, de los que están representados en el Parlamento, que hablan del referéndum revocatorio que tocaría el año que viene, referéndum revocatorio presidencial. ¿Qué opinión te merece eso? Porque ahí estaría, en cierta forma, entrampada la oposición que no ha participado, porque no han reconocido la elección donde sale electo, valga la redundancia, el presidente Maduro. Entonces, ¿cómo le hacen un referéndum a alguien que no le reconociste esa elección? Avalado además esa decisión de no reconocerlo por países tan importantes como los Estados Unidos y países de Europa. Entonces, ¿qué opinión te merece? Porque hay sectores de la oposición que están en el Parlamento, que los he escuchado, hablando de un referéndum revocatorio el año que viene, de activarlo. Bueno, eso es un derecho consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. A mí me correspondió en la Constitución trabajar ese tema, ¿no? De los referéndums abrogatorios, revocatorios, consultivos. Y el presidente Maduro ha dicho, esa es una posibilidad. Ha dicho, si la oposición recoge la firma, si cumple lo que establece la Constitución y lo que establezca el Consejo Nacional Electoral como poder electoral, bueno, la oposición tendrá perfecto derecho y perfecta posibilidad de activar un referéndum revocatorio al presidente de la República, Nicolás Maduro. Él lo ha dicho, no le teme a eso. Nosotros no le tememos a un referéndum revocatorio. El tema es la oposición con sus contradicciones, tú lo has señalado. Si no has reconocido al presidente, ¿cómo vas a revocarlo? Es decir, plantear un revocatorio implica automáticamente el reconocimiento de la persona titular de la presidencia de la República a quien tú pretendes revocar. Bueno, pero son las contradicciones dentro de las cuales se ha movido la oposición, Emilio, como hoy conspirar, mañana participar, pasado mañana volver a conspirar, después volver a participar, sin que se le investigue para nada. ¿Sí? Porque tampoco es, Emilio, que tú sales de la ruta democrática, te metes en una ruta de conspiración, firmas un contrato para que invadan el país. Mira, tú has visto antes en la historia del mundo una cosa tan bochornosa, tan insólita,
como eso de Guaidó, de firmar un contrato con una empresa de mercenarios norteamericanos para invadir su propio país. Es decir, es que la gente, a veces, Emilio, la gente olvida lo que ha pasado en este país. Porque más allá de las diferencias, a la izquierda nunca se le ocurrió una cosa semejante, un contrato con la Unión Soviética para que invadieran a Venezuela y derrocar el gobierno de Betancur o el gobierno de Pérez. No, llegaron a lo insólito, Emilio, llegaron a un límite que realmente necesita, Emilio, que se establezcan responsabilidades. Bueno, lo que quieren ser actores democráticos, que se desmarquen pues de esos sectores, que se desliguen definitivamente de esos sectores y escojan el camino del voto, el camino democrático, pero hay que establecer, Emilio, responsabilidades, porque lo que ocurrió ha sido lo más bochornoso en la historia política de esta nación. Debe ser investigado y deben establecerse las responsabilidades del caso. Rodolfo, hay varios temas que quiero conversar contigo y por lo rápido pues que transcurre el tiempo voy a tratar de maximizarlo, porque son temas muy importantes que queremos tocar, incluyendo lo que ya hemos tocado en el tema político. El tema económico. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué está planteado con el tema económico? Hay una dolarización que está ocurriendo en el país. Hay una dolarización, digamos, que comenzó no oficial, pero que de facto se estaba dando en la calle. Hoy en día la vemos, que la gente no se consigue efectivo y ya todo se va dolarizando, al punto que llegamos hasta el transporte, están dolarizando, porque ahora te cobran que si $1 en diferentes rutas, en fin, eso se está masificando de manera indetenible, diría yo. ¿Qué opinión te merece el tema económico en general, la dolarización, en fin? Mira, yo creo que la economía es el tema central de este país y lo va a ser por algún tiempo, además de que en el campo político es la reconciliación y la establecimiento de responsabilidad de las barbaridades que se cometieron en la legislatura pasada, y un tema que se incorporó recientemente con la decisión de Guyana de recurrir ante la Corte Internacional de Justicia para que se produzca un fallo, entre comillas, para resolver el diferendo con Venezuela. La economía y el sistema de servicios públicos, que están íntimamente relacionados. No habrá un sistema de servicios públicos robustecido, reconstruido, si efectivamente no pasamos primero por una reconstrucción nacional. Venezuela tiene 3 problemas en el campo económico. En primer lugar, la tasa de cambio, la relación Bolívar-dólar. En segundo lugar, la necesidad de recuperar la producción y la exportación de petróleo, que permite aumentar las reservas internacionales y te da un margen de maniobra para el desarrollo de distintas políticas monetarias, cambiarias y de otra naturaleza, como el sostenimiento de las importaciones. Y en tercer lugar, Emilio, activar la producción de oro junto con la manufactura, junto con el sector no petrolero, que depende mucho de los insumos y materias primas importadas. Tienes, por ejemplo, la industria química para la producción de fármacos, que dependen casi un 90% de las moléculas y los insumos químicos de los grandes laboratorios del mundo, ¿no? Y para eso tú requieres divisas. Bueno, por eso es que la generación de divisas pasa a ser como la columna vertebral del sistema de recuperación económica del país y del sistema de servicios públicos. Yo he venido sosteniendo ya hace más de 2 años, y voy a consignar un documento pues, ante la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional para que sirva de base, ¿no?, al debate. Partir de una premisa, Emilio: nadie tiene hoy la verdad absoluta sobre lo que hay que hacer en torno a la economía. Son opiniones, son ideas. Se están procesando, va a arrancar un debate en la Comisión de Economía que seguramente pues, se va a trasladar a la plenaria. El presidente Maduro está muy atento de esto porque las expectativas que creamos en torno a la elección de la Asamblea Nacional y las solicitudes del presidente nos obligan a los parlamentarios a convertirnos en una especie de agentes económicos promotores de soluciones, de salidas, tanto a la recuperación económica como a la recuperación del sistema de servicios públicos. He propuesto que debemos arrancar por el tema monetario, creando un bolívar convertible, una moneda más fuerte con paridad 1 a 1 con el dólar,
anclados a las reservas de oro del Banco Central y de algunas minas importantes como las Cristinas y Ulises del Cuyuní, que tienen en valor monetario una reserva aprobada cercana a los 50, 60 mil millones de dólares, que te permite apalancar cualquier paridad cambiaria que tú establezcas con el dólar u otra moneda. Creo que es el punto de partida, porque mientras tú tengas precios dolarizados, precios en dólares, salario en bolívares muy devaluado y la tasa de cambio se mueva todos los días de manera tan impresionante como se mueve, va a ser muy difícil que tú puedas estabilizar la economía para que comience a recuperarse. Ciertamente, Emilio, esto va de la mano con la recuperación de la producción de petróleo y de exportación. Este país va a seguir siendo un país petrolero. Una cosa es que digamos no queremos ser más rentistas y otra cosa es que digamos no queremos ser un país petrolero. El petróleo va a seguir aportando el 90%, 96% de los ingresos nacionales. Emilio, una industria te puede producir 60 millones de dólares diarios. Nadie renuncia a eso a menos que el país se vuelva loco, ¿entiendes? Ahora, estamos haciendo un trabajo de la comisión para diagnosticar los puntos críticos de ese proceso de recuperación de la industria petrolera. El presidente ha señalado que la meta este año es llegar a 1.500.000 barriles. Estamos cerca hoy de los 389.000 barriles, casi 400.000 barriles. Muchos de ellos almacenados, porque no nos permitían la venta de petróleo. Quiero informarte que está moviéndose pues la venta de petróleo, porque las grandes posibilidades que tiene este país en hidrocarburos, en minería, van a permitirnos a nosotros, Emilio, una rápida recuperación de la producción y de exportación de petróleo. Y al mismo tiempo, esa estabilidad monetaria, Emilio, ese aumento de las divisas venezolanas por vía petróleo y oro, tienen que permitirnos crear un proceso de expansión del mercado interno. Cuando tú, Emilio, fortaleces la demanda, que es el salario, tienes que fortalecer simultáneamente la capacidad de oferta, que es la producción. Yo he planteado que este año tenemos que ir hacia una política expansiva. Debemos aumentar la capacidad crediticia de la banca, y yo digo en bolívar fuerte convertible y en dólares, y al mismo tiempo revalorizando el salario. No me pregunten cuánto debería estar el salario. Bueno, puede estar entre 60 y 100 dólares, ¿no? Que serían entre 60 y 100 bolívares convertibles. Nos va a permitir a nosotros que la gente tenga una mayor capacidad de consumo, hay una mayor capacidad de demanda, y el mercado interno pueda ser impactado y comience a desarrollarse, sobre todo en la producción agrícola, que es un motor fundamental, en la producción química para la industria farmacéutica y en la industria manufacturera de productos de primera necesidad. Yo creo, Emilio, vamos a ir, Rodolfo, que esa es la ruta. Perdona que te interrumpa, tenemos que ir a un corte de publicidad y al regreso quiero que me hables. Todo esto que tú estás hablando depende muchísimo también de la relación internacional que tengamos con algunos países como los Estados Unidos. En la medida que se mantenga todo eso, que no hemos podido vender el petróleo, que no hemos podido negociar el petróleo, depende de las relaciones con los Estados Unidos. Vamos a ir a un corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio, hoy con el diputado Rodolfo Sanz, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya regresamos. El diario La Voz es periodismo veraz, objetivo, oportuno, valiente, plural. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Estamos de vuelta conversando con Emilio, hoy con el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, Rodolfo Sanz. Rodolfo, estábamos hablando de todos los problemas que tiene Venezuela en este momento de manera económica, y te decía yo que muchísimos de estos problemas parten de la relación que existe con los Estados Unidos. ¿Qué está planteado desde la Asamblea Nacional ahora que hay una nueva administración que pudiera, no sabemos todavía si que pudiera tener un diferente enfoque hacia Venezuela, aunque los primeros voceros, que han sido muy pocos, las primeras vocerías, la jefa de prensa y unas declaraciones de que mantenían reconociendo
a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. ¿Qué está planteado en el PSUV para entablar una nueva relación con los Estados Unidos de Norteamérica? Mira, Emilio, tal vez como nunca antes, en esta época, la economía mundial está muy influida por la geopolítica. Por eso es que quienes pretenden aplicar soluciones a una situación económica tan complicada, atendiendo solo a las prescripciones de las distintas escuelas económicas y a determinadas políticas económicas que dieron resultado en una época, en una situación distinta, pudieran cometer el error de desconocer el peso que tiene la geopolítica y la geoeconomía en lo que ocurre hoy en el mundo. Dentro de que está Estados Unidos, que tiene un dilema mundial de seguir siendo el hegemón unipolar del mundo o, como decía un teórico de la geopolítica llamado Wisniewski Brzezinski, convertirse en un líder mundial del sistema capitalista mundo. Hubo un cambio en Estados Unidos de presidente, lo cual no implica necesariamente que la política del establishment norteamericano pudiera cambiar hacia el mundo. Está eso por verse, pero las primeras declaraciones que dio el presidente electo Joe Biden a mí me parecieron declaraciones muy parcas, declaraciones muy equilibradas. Dijo que iba a ser un reencuentro de Estados Unidos con sus aliados en el mundo, una nueva visión, ¿no?, de la geopolítica y la estabilidad mundial. Y eso creo yo que puede ser el punto de partida para el restablecimiento de unas relaciones basadas en el respeto y en el reconocimiento mutuo entre Estados Unidos y Venezuela. Yo sí creo como tú que es importante que nosotros busquemos puntos de encuentro, puntos de conversación, puntos de equilibrios entre Estados Unidos y Venezuela que nos permita a nosotros superar el bloqueo que lleve a Estados Unidos a eliminar las medidas coercitivas unilaterales que bajo un falso supuesto de que somos una amenaza inusual y extraordinaria inició Obama y continuó con mucha crudeza, con mucha crueldad el ya fenecido y prácticamente desaparecido y próximamente enjuiciado expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Nosotros apostamos al diálogo sincero, al restablecimiento de relaciones con respeto mutuo. Nosotros no somos fanáticos de la guerra, no somos fanáticos de la confrontación eterna, ni pensamos que el bloqueo debe ser un martirologio que todos debemos pagar. No, nosotros vamos a apostar, Emilio, y desde la Asamblea Nacional vamos a contribuir con el presidente Maduro a buscar los canales de entendimiento que nos permitan a nosotros superar la situación de bloqueo y de mal llamadas sanciones que Estados Unidos, su gobierno anterior, ha establecido sobre Venezuela. Apostamos a eso y sabemos, Emilio, el peso que tiene esa relación con Estados Unidos en la recuperación de nuestro país. Pero aún así, nosotros vamos a desarrollar, el presidente está desarrollando el plan Carabobo 200 que anunció, está esperando contribuciones de la Asamblea Nacional, porque nosotros tenemos que hacer como dicen los chinos, caminar con nuestros propios pies. Hay países, Emilio, que fueron bloqueados durante muchos años y se desarrollaron y pudieron levantar su economía. Aquí a nosotros nos sobran recursos, Emilio, commodities de todo tipo, una relación estratégica con naciones que son hoy una potencia como Rusia, como China, como Turquía, como India, como Irán en el Medio Oriente, que nos van a permitir a nosotros, Emilio, con políticas acertadas, con políticas que deban salirse de los manuales clásicos de las escuelas económicas y comenzar a producir e inventar nuevos paradigmas económicos, nuevos elementos de asociación para que nuestro sistema económico pueda recuperarse. Se entiende en el PSUV, Rodolfo, que sería importante para la recuperación económica del país esas relaciones con los Estados Unidos. Te hago la pregunta porque siempre puede sentirse el gobierno de Venezuela pues apoyado por Rusia, apoyado por China, que son grandes potencias también. Pero bueno, como yo lo he dicho en varias oportunidades, los Estados Unidos eran el mejor cliente que tenía Venezuela para su petróleo,
era el enviar un barco de petróleo a China no es cualquier cosa, mientras Estados Unidos te queda a 2 horas y media en el vuelo comercial. Entonces, bueno, uno le preocupa, hay declaraciones. Jen Psaki, que es la portavoz del gobierno de Biden, recientemente dijo: la meta de los Estados Unidos es apoyar una transición democrática pacífica en Venezuela mediante elecciones libres y justas. Entonces, uno siente como que el juego está trancado, no sé de los Estados Unidos, no sé de Venezuela, y los que están más afectados, ¿quiénes son? Los venezolanos, que nos estamos aquí viviendo la terrible situación económica. Claro, con ellos vamos a discutir qué son elecciones libres y justas. Elecciones libres son donde participe todo el que quiera participar. Aquí no se le ha negado la participación electoral absolutamente a nadie en las últimas elecciones, en ninguna de las elecciones que hemos hecho nosotros. Pero en el tiempo de guerra, a pesar de la guerra, nosotros no hemos restringido la participación política absolutamente de nadie. En esta elección hubo una gran cantidad de partidos, más de 105 partidos que participaron. Que no participan los partidos que estuvieron metidos en las conspiraciones, porque ellos no quieren. Y por eso no tienen hoy la posibilidad, a mi juicio, de ganar ninguna elección por la decepción que crearon. Porque el gran problema para ese sector es, después de haber apostado a la destrucción del país, a la invasión, a un gobierno de transición que es reconocido en el exterior, ¿cómo ahora recogen eso para participar en un proceso electoral? ¿Cómo lo recogen? Ese es el drama de ellos, Emilio. A eso no es el drama del país. El drama de un sector del país no puede ser trasladado a todos los venezolanos, Emilio. Y por eso hemos llamado al diálogo, hemos llamado a la reconciliación, hemos llamado al entendimiento político con las fuerzas políticas y sociales, porque va a ser muy amplia esta convocatoria, que quieran perfectamente hacerlo. Sin embargo, y a pesar de esas declaraciones, nosotros vamos a insistir en el diálogo con los Estados Unidos. El presidente Moro lo ha dicho. Siempre que haya una relación de respeto, Emilio, porque no podemos ir a una negociación de imperio a súbdito. Eso no lo aceptaría absolutamente nadie. Yo creo que tú no lo aceptarías, Emilio. Es decir, tú eres presidente de la República y entonces tú vas a reunirte con el presidente de los Estados Unidos y te impone las condiciones que un monarca, que un rey, que un faraón le impone a los súbditos. No, hermano, la situación mundial cambió, la realidad del mundo cambió. Apostamos a una relación de respeto, de cordialidad, de reconocimiento mutuo de Estados Unidos. Ahora, en el tema del petróleo, el mejor cliente es el que te paga puntualmente. El mejor cliente es el que te paga puntualmente. El mejor cliente es el que valoriza tu petróleo. Tenemos una relación estratégica con China y podemos hacer muchas cosas en el marco de la ley antibloqueo, las vamos a hacer. Nosotros podemos vender petróleo a futuro. No tenemos una. ¿Es el modelo, Rodolfo, que estamos buscando? ¿El modelo chino? Te pregunto. Si tú me preguntas, yo creo que ese es un modelo. Hay mucha gente que te dice, bueno, no, que el modelo cubano, que el modelo ruso, que el modelo chino. Yo lo digo, sin ambigüedades. Para mí el modelo al cual tenemos que aproximarnos nosotros es el modelo de China. Es el modelo que combinó planificación con mercado. Es el modelo que asume las políticas económicas, no las prescripciones, las escuelas económicas, sino de las políticas económicas para desarrollar su industria, para insertarse en la economía mundial, para ser hoy la segunda economía manufacturera más importante de este planeta y que tiene un proyecto universal que es la conocida Ruta de la Seda, Franja Económica, Ruta de la Seda. El modelo chino ha demostrado, Emilio, que bajo la dirección de un partido como el Partido Comunista, la sociedad puede desarrollarse industrial, tecnológica y científicamente. Que combinando mercado con Estado, la economía funciona. Solo que hay que ser racionales en determinar qué papel juega el mercado en un momento determinado y qué papel juega el Estado como rector de los procesos económicos. Mientras eso ocurría en China, en Estados Unidos, han ocurrido varias crisis financieras como la del 2008 y 2009, que ha demostrado que el mercado ni se regula solo, ni se controla solo, y cuando el Estado se excluye del control económico, esa especie de laissez-faire de la escuela neoclásica, ¿verdad? La economía se disloca porque los factores monopólicos del capital financiero, el capital industrial y comercial imponen su dinámica y terminan destrozando la economía. Mientras eso ocurría en Estados Unidos, China sigue creciendo a una tasa de 5, 6, 7% anual. China ha tenido que ralentizar su economía
China ha tenido que disminuir la tasa de crecimiento, y es una cosa importantísima, Emilio. Yo me afinco para decir que nosotros en estas circunstancias tenemos que caminar en dos direcciones. Recuperar el sector externo, que es producción de petróleo y exportación, que estamos en un shock, y las importaciones, y recuperar el mercado interno, que implica aumentar internamente la circulación monetaria, aumentar la oferta por la vía de los créditos a la industria de producción nacional y aumentar la demanda por la vía de una moneda fuerte que permita revalorizar el salario entre 60 y 100 dólares para que haya una expansión económica. China, como el 2030 tiene planteado tener una sociedad modestamente acomodada, para que tú veas la planificación de los chinos. Ahora, han dicho economía de doble circulación. Frenamos un poco la expansión externa, hacemos ajustes monetarios y comenzamos a colocar más dinero en manos de la gente para que haya más consumo interno. Consustancial el objetivo de que en el 2030 van a cumplir la meta de una sociedad modestamente acomodada. No hay sociedad acomodada si no hay sociedad que consuma. Los chinos van a privilegiar el consumo interno de su sociedad. Van a poner más dinero en manos de la gente, sin las prescripciones monetaristas, para que haya efectivamente una demanda agregada que sirva como motor, junto a una oferta agregada, sirvan como motores de la expansión de su mercado interno, fortalecimiento de la capacidad de consumo de la gente, crecimiento del bienestar social y económico. Yo apuesto a esa política. Si me preguntan, a mí me falta solamente que me den así para ser chino. Hacerme chino en cuanto al modelo económico. Yo creo que, mira, Deng Xiaoping fue un hombre genial. Mao Zedong también lo fue. El mérito histórico de Mao fue haber recogido la bandera del doctor Sun Yat-sen, que fue el primero que desarrolló la revolución en 1911, haber hecho la revolución en China, un país tan complejo como China, haberla sostenido en medio de un ataque imperial cuando la Guerra Fría, pero Deng Xiaoping tuvo el mérito de haber relanzado a China, de haber notado las cosas que Mao no pudo hacer en su momento, haberla colocado en la agenda y con una visión muy alejada del dogmatismo, muy alejada de las prescripciones académicas del tipo que fueren, desarrollar una economía exitosa con un relacionamiento fundamental, también exitoso con todas las economías occidentales, que ha llevado a China a ser hoy por hoy una de las principales potencias económicas del mundo. Bueno, y con esas palabras finalizamos nuestro programa, no sin antes, Rodolfo, pedirte que nos des un mensaje de esperanza. Siempre lo pedimos a nuestros invitados, porque bueno, la gente en la calle está desesperanzada y se ven estas actuaciones políticas encontradas que no nos llevan a ningún lado. Quiere una reconciliación, como tú lo has planteado, de todos los sectores para que salgamos adelante. Hay esperanza porque, uno, estamos trabajando para la reconciliación política de este país, creando un clima de mayor entendimiento. Dos, porque este país tiene suficientes recursos naturales, estratégicos para iniciar rápidamente un proceso de recuperación. Tres, porque hay conciencia de eso en la Asamblea Nacional y en el presidente Nicolás Maduro. Y quienes votaron por nosotros, con la expectativa de que íbamos a resolver el tema económico, servicios públicos y comuna, y buscar un entendimiento que permita eliminar las sanciones unilaterales de Estados Unidos, tengan la plena confianza de que nosotros vamos a trabajar en esa dirección, Emilio, y no vamos a decepcionar a quienes votaron por nosotros. Vamos a una nueva época, vamos a un nuevo ciclo, y ahí nosotros, los diputados, tenemos mucho que aportar al Ejecutivo Nacional y a la sociedad venezolana para que podamos recuperar el estatus de bienestar social, de bienestar, de estado de bienestar socialista que tuvimos con el comandante Hugo Chávez, de manera que tengan absoluta fe, absoluta confianza en el futuro inmediato, en el futuro próximo de esta nuestra querida Venezuela. Bueno, y con esas palabras nos despedimos, no sin antes recordarles que para las personas que se conectaron en Instagram y en Facebook, que no vieron el programa completo, vamos a tener una versión completa en YouTube, Conversando con Emilio, ustedes la buscan, que ya a partir de pocas horas quedará colgada para que lo puedan observar y ver con detenimiento. Así que bueno, muchísimas gracias, Rodolfo, por estar con nosotros, Conversando con Emilio, y los invitamos entonces
a nuestra próxima edición. Chao, chao.